Gloria al Señor Jesús. Cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche vamos a continuar el tema que estamos trayendo y vamos a hacer una oración muy especial. Y vamos a darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado, por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros seres queridos y por todo lo que hasta aquí hemos recibido de parte de Dios y lo que hemos de recibir. Gloria al Señor Jesús. Eterno Dios, Padre del cielo, te adoramos, te glorificamos, engrandecemos, Señor, su santo nombre, Padre del cielo. Ante tu presencia estamos, Señor, para darte gracias por la vida, por la salvación, por mi esposa, por mis hijos, Señor, por el techo en que vivimos, Padre celestial. Gracias por el alimento, Señor Jesucristo. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y has cuidado de nosotros, Señor Jesús, y lo seguirá haciendo, Padre Santo. Oh, gracias, oh Padre Celestial, por tu amor inmensurable, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, toma, Señor, la dirección de ese santo servicio, Padre Celestial. Habla a cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, porque todos somos necesitados de ti, Padre amado. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Les invito a tener la lectura de la palabra de Dios. Allí, Evangelio según Marcos, capítulo 9, verso 14 al 18. Marcos, capítulo 9, del 14 al 18. Donde dice la palabra de Dios: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Conocían ellos hasta ahí, gloria al Señor. Y vamos a meditar o a recordar un poco de donde quedamos. Estamos hablando de ese tema que lo he titulado la oración que tiene poder. Y ayer hablamos en la introducción de que los apóstoles recibieron un mandamiento antes del Señor Jesucristo ascender al reino de los cielos, cuando les dijo: quedaos aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ellos obedecieron el mandamiento que el Señor Jesucristo les dijo de quedarse en Jerusalén. Y por eso ellos se quedaron en Jerusalén, y en el tiempo que estuvieron en Jerusalén, allí en el aposento alto, estuvieron encerrados en oración y ayuno. Estuvieron orando ante Dios, clamándole al Señor por lo que Él les había prometido. Y podemos mirar en las Escrituras de que en el tiempo que ellos estuvieron con el Señor Jesucristo,
el Señor los invitaba a orar y ellos no lo hicieron. Quizás en ese entonces para ellos no había necesidad de orar porque andaban con el Maestro. Pero Jesús les decía, orad, vengan y oren conmigo. Pero podemos mirar que después de que en algunos momentos en que anduvieron con Jesús, ellos estaban solos. Y ese es uno de los momentos en que ellos se encontraban solos y en ese momento le trajeron un hombre enfermo, un hombre endemoniado. Y podemos mirar que lo primero que vamos a mirar ahora es lo que había en el corazón de los apóstoles, lo cual les impedía a ellos orar y hacer milagros. Gloria al Señor. Y eso quizás también puede ser algo que hay en nuestra vida que nos impida entrar en la presencia de Dios. Lo primero que había en el corazón de ellos eran las disputas, que por todo disputaban, por todo contendían. Y eso es lo que estamos viendo en este cuadro. Miremos que cuando Jesús llega a donde ellos están disputando porque con la gente, incluso con el padre del hijo que estaba endemoniado, porque ellos le trajeron a ese joven a los apóstoles para que lo echaran fuera o para que echaran fuera el demonio. Pero ellos no pudieron. Ellos no pudieron hacer nada y como no pudieron hacer nada empezaron a contender, a disputar con la misma gente. Y cuando Jesús llegó, los encontró disputando con ellos. Y por eso el Señor les dice, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tenía un espíritu mudo y el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que los echaran fuera y no pudieron. Y entonces miremos que ellos no pudieron hacer eso. ¿Por qué no pudieron? Porque ellos conocían de la importancia de la oración mientras estuvieron con Jesús. Porque ellos vieron que Jesús oraba constantemente. Y no solamente oraba una hora, no oraba medianoche. Podemos mirar en las escrituras que él oraba desde el comienzo de la noche hasta el amanecer. O sea que sus oraciones eran prolongadas. Pero ellos se quedaban durmiendo. Ellos no velaban ni siquiera una hora con Jesús. Siempre se quedaban durmiendo. Y por eso, entonces podemos mirar de que ellos sabían y tenían la teoría de la oración, mas no tenían la práctica de la oración. Y por eso, no tenían la enseñanza, o mejor, conocían de la importancia de la oración porque lo habían visto de Jesucristo, pero ellos no la practicaron. Y por eso a ellos les faltaba poder de lo alto, a ellos les faltaba la unción
de Dios, porque la unción de Dios se recibe es a través de la oración. Para yo recibir la unción del Espíritu de Dios, necesito estar en comunión con Dios. Si yo no estoy en comunión con Dios, yo no voy a recibir la unción de Dios, el poder del Espíritu de Dios, para permitir que Dios obre a través de mí. Gloria al Señor. Y eso era lo que pasaba, y por eso, como ellos no tenían la unción de Dios, entonces ellos disputaban con las personas. Y por eso con los escribas, pero no fueron capaces de liberar al endemoniado. Podemos conocer que tenían la enseñanza que Jesús les había dado de la oración. Tenían la palabra, pero no tenían la unción. Tenían la enseñanza que Jesús les había dado de la importancia de la oración. Tenían la palabra que Jesús les había enseñado, pero les faltaba lo más importante, la unción de Dios en sus vidas. ¿A cuántos de nosotros ahora quizás podemos predicar el Evangelio? Podemos enseñar muy bonito y muy elocuentemente, pero falta lo más importante, la unción de Dios en nuestra vida. Nosotros, para predicar el Evangelio, a Dios no le interesa tanto la letra. A Dios le interesa es que un hombre o una mujer se meta en la presencia de Dios, clame a Dios a través de la oración y reciba poder de lo alto y se deje usar por Dios y por las palabras muy sencillas que sea. Dios se glorifica a través de esa persona, haciendo milagros, salvando hombres, salvando mujeres y trayéndolas a su presencia. Gloria al Señor. Y por eso a ellos les faltaba la unción. Gloria a Dios. Podremos hacer, porque sin la unción nada nosotros podemos hacer. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los cautivos son libres. Los endemoniados son libres. Los enfermos son sanados. Los muertos son resucitados. Porque Jesucristo es el Dios Todopoderoso, el cual hace lo imposible. Gloria al Señor. Entonces, cuando en nuestro corazón, en nuestra vida hay disputas, hay contiendas con los hermanos, no llevamos una vida en paz con nuestros semejantes, eso nos impide a nosotros en la oración. Ahora en este tiempo nos impide que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Y por eso necesitamos estar en paz con los demás, estar en paz con nuestros semejantes. Gloria al Señor. Por eso el Señor Jesús dice que si yo vengo a la presencia de Dios, al altar de Dios, a presentar mi ofrenda en oración, pero me acuerdo que he tenido un problema, una dificultad, una contienda con mi hermano, o que tengo una deuda con mi hermano, hablando de algo que ha ocurrido conmigo y mi hermano, es necesario que deje mi ofrenda en el altar
vaya y me reconcilie con mi hermano y luego venga y ore en la presencia de Dios presentando mi ofrenda al Señor, para que mi ofrenda pueda ser recibida por el Señor. Gloria a Dios. Entonces, si yo no tengo libertad, si en mí hay disputas, hay contiendas, mi oración no es recibida por Dios. Por eso es necesario tener mucho cuidado con eso. Y por eso es que vamos a mirar las diferentes causas y razones por las cuales los apóstoles no pudieron hacer muchas cosas. Antes de venir el Espíritu Santo al aposento alto. En el tiempo que estuvieron con Jesús hasta el aposento alto. Segundo, había en ellos, en sus corazones, ambiciones personales. Cuando yo quiero ser el mejor que todos, cuando yo me siento en una posición más alta que todos y veo a los demás por mis hombros, como mostrándoles el menosprecio o queriéndoles decir que yo estoy en una posición más alta que los demás. Eso les pasaba a ellos y vamos a mirarlo allí mismo en Marcos capítulo 9, verso 33 al 37, vamos a mirar. Y dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntaron, o Jesús les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, Jesús no iba con ellos. Ellos iban solos en el camino. Pero Jesús sabía qué era lo que iban diciendo. Por eso dice que cuando él llegó de Capernaum, él les preguntó a ellos qué estaban disputando, qué estaban discutiendo en el camino. Mas ellos se quedaron callados. Pero porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Quién era o quién iba a ser el mayor entre ellos delante de Dios? Entonces él se sentó y llamó a los 12, o sea, los reunió a ellos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. O sea, si yo quiero ser el primero, yo voy a ser el postrero y voy a ser el que le voy a servir a todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y disputaron, mira lo que les dice el Señor, y disputaron con los escribas frente al endemoniado. Y ahora disputan entre sí mismos quién debía ser el mayor y no hubo acuerdo. Mire que lo que les dice y les trae a colisión o a recordar o les recuerda. Mire, antes estaban disputando con el padre del hijo endemoniado porque no pudieron hacer nada por él. Y ahora entre ustedes en el camino están disputando por saber quién es el mayor de ustedes delante de Dios. Y ni siquiera así se pusieron de acuerdo. Dice, porque todos sufrían la misma enfermedad de la ambición. Todos los 12 querían ser el mejor.
Quizás en diferentes formas el uno le demostraba al Señor que Él era el mejor. El otro que Él era el mejor en esto, que era mejor en aquello. Pero el Señor no miraba lo que ellos pensaban que era lo mejor. Y por eso ellos estaban enfermos en su corazón, tenían una enfermedad y era de sentirse o saber quién era el mejor, el mayor de ellos. Y podemos mirar quizás en congregaciones donde hemos visto hombres y mujeres fieles a Dios, consagrados a Dios. Y quizás en un momento en que Dios los ha llamado a un servicio dentro de la congregación y empiezan, les hace daño de tal manera que ya miran a los hermanos por encima del hombro, se inclinan, son erguidos. Y se les olvida la humildad. Se les olvida de dónde los sacó el Señor y ya miran quizás con menosprecio a los hermanos. Quizás ni los voltean a ver. Uy, ya soy el líder de jóvenes. Ya soy el que estoy allí cerca del pastor, haciendo parte de la junta local. Soy la presidenta de Dorcas. Uy, empiezan quizás a menospreciar los hermanos. No estoy diciendo que todos, porque conozco líderes y aún pastores desde antes de salir al ministerio y no han cambiado su modo de ser. Porque saben que el que los llamó para el ministerio no fueron los hombres, sino Jesucristo. Y con ese amor de humildad se le sirve al Señor. Aquel líder de jóvenes no lo llamó ni lo puso el pastor ni la junta local. Fue Dios quien lo puso a ejercer un ministerio dentro de la iglesia para ser no una persona orgullosa, sino para ejercer un servicio dentro de la congregación en favor de la misma congregación, en favor de los perdidos. Porque no solamente es dentro de la congregación, sino fuera de la congregación. Pero fue Dios quien te dio ese ministerio, ese don, y te puso a servir. Gloria al Señor, porque Dios da dones a los hombres, ministerio a los hombres, pero para que los hombres lo usen bajo la unción y el poder de Dios. Gloria al Señor. No es para que se enorgullezcan. No, sí, servirle a Dios es un orgullo y es algo especial. Pero servirle con amor, servirle con humildad, mas no con orgullo, porque Dios no se agrada de eso. Y por eso ellos tenían ese problema de las ambiciones en su corazón. No ambiciones más de lo que Dios te ha dado. Lo único que podemos ambicionar y pedirle a Dios es que cada día nos llene del poder de lo alto, que cada día nos llene de la unción de Dios para servirle con el alma, para servirle con todas las fuerzas de nuestro corazón a Dios. Y ser ejemplo en el hogar, ser ejemplo con nuestros hijos, ser ejemplo donde quiera que vayamos. Porque lastimosamente también vemos circunstancias que hay hombres y mujeres que en la congregación y fuera son tremendos predicadores y servidores, pero en el hogar se transforman. Aún se les olvida que son hijos de Dios. ¿Será que Dios sí se agrada de eso?
¿Será que Dios sí está contento con eso? Es necesario reflexionar. Y por eso empezamos este tema de lo que había en el corazón de los apóstoles y de lo que puede haber en tu corazón y de lo que puede haber en el mío, porque nadie es perfecto. El único perfecto es Jesucristo, pero a través de su palabra Él nos perfecciona a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y por eso disputaron, porque todos sufrían esa misma enfermedad de la ambición y el querer ocupar el primer lugar y no el último. Y eso es lo que está estorbando el fluir de la unción de Dios en nuestra vida y aún el crecimiento de la iglesia. Es posible tener quizás una lengua aguda para disputar, para contender y discutir con los demás nuestros puntos de vista humanos y carnales, quizás muchas veces, pero no tenemos una lengua con la que podamos alabar y glorificar al Dios vivo. Gloria al Señor, que nos podamos humillar en la presencia de Dios, y si no tenemos muchas palabras, entonces decirle a Dios: Señor Jesús, utilizar nuestra lengua y decirle a Dios con toda nuestra alma y nuestro corazón: Señor, no sé qué decirte, no encuentro palabras para expresarme delante de ti, pero Señor, yo te pido, Señor, pon palabras en mi lengua, pon palabras en mi corazón para yo alabarte, para yo glorificarte, oh Señor, para yo anhelarte en mi vida y en mi corazón y glorificar la grandeza de tu creación, la grandeza de tu nombre, Señor, para interceder, oh Dios, por las almas perdidas, para interceder por mi familia, por mis hijos y quizás por mi esposa si no es creyente, por mi esposo si no es creyente, para presentar e interceder a los gobernantes de la tierra, para interceder por los que se están perdiendo, Señor. Mire, hay mucho que decirle a Dios, hay mucho que pedirle a Dios para el beneficio de la obra de Dios. Pero quizás hay muchas palabras para pedirle a Dios en beneficio nuestro. Señor, no tengo comida. Señor, me falta esto. Señor, no tengo trabajo. Mira eso, Señor. Pero la Biblia a mí me dice, y el Señor en su palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Él nos está diciendo a nosotros que debemos de buscar el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos nosotros el reino de Dios? Por medio de la oración. De pedirle a Dios que limpie nuestro corazón, que quite todo lo que esté estorbando en nuestra vida y que empiece Él a obrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Gloria al Señor. En este momento vamos a orar y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios, porque Dios necesita hombres y mujeres que le busquen de corazón, o que le busquemos más bien, porque yo también estoy ahí, que le busquemos de corazón, como Él quiere que nosotros le busquemos, como Él quiere que nosotros le agrademos, como Él quiere que nosotros le glorifiquemos en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Eterno Dios y Padre del cielo, te adoramos y te glorificamos, Padre Santo. En esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, y darte gracias por tu palabra, Señor.
Oh Señor, quita toda disputa de nuestro corazón, toda contienda, Señor. Oh Señor, quita toda ambición nuestra, Señor Jesucristo. Oh Señor, limpia nuestra vida, Señor, para poder entrar, Señor Jesús, a tu presencia, Señor. Que nuestra oración sea respondida, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor Jesucristo, presento cada amigo, cada hermano, Señor. Presento todo el pastorado a nivel mundial, Señor Jesucristo. Sus congregaciones, Padre Santo, oh Rey de los cielos, aleluya. Señor Jesucristo, presento es la situación que se está viviendo, Señor, en el mundo entero, Señor Jesucristo. Oh Rey de los cielos, también presento mi país, oh Dios, a mi país Colombia, oh Señor Jesús, y a cada departamento, Señor Jesucristo. También presento mi departamento, Dios mío, mi departamento de Antioquia, Señor Jesús. Oh bendito Dios, cúbranos con tu preciosa sangre, Padre del cielo, Señor. Oh, presento la necesidad del amigo, la necesidad de la amiga, Señor. Oh, de cada uno, oh Señor, de los que nos ven a través de las redes, Señor Jesucristo, que escuchan tu palabra, Señor Jesús. Oh Rey de los cielos, estos amigos necesitan también, oh Dios, oh Señor Jesús, ellos tienen necesidad, Dios mío. Oh Señor, te ruego por ellos, Señor, para que sus cadenas sean rotas, Padre Santo. Oh Señor, abra el entendimiento de sus corazones, Señor, para que entiendan tu palabra, Señor, para que empiecen a buscar tu presencia, para que empiecen a buscar tu rostro, Señor, y a clamar a ti por sus vidas, oh Dios, para pedirte a ti, Señor, que empiece a orar en sus vidas y en sus corazones, oh Dios. Oh Rey de los cielos, te adoramos y te glorificamos, Señor. En tu nombre santo te damos gracias. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos ricamente. Gloria al Señor Jesucristo.